Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Israel anuncia el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán en un nuevo bombardeo sobre la capital del país. Mientras tanto, el Patriarca Latino de Jerusalén alerta de la crítica situación humanitaria en Gaza y del empeoramiento de la crisis en Cisjordania. Y en España, el presidente del Gobierno anuncia 1.000 millones de euros como apoyo para Ucrania y también para impulsar la cofabricación con empresas ucranianas en materia de defensa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. La Conferencia Episcopal de Ecuador advierte de los graves riesgos de la sentencia que permite el cambio de sexo en los adolescentes. El Papa León XIV insta a custodiar la creación y a respetar la vida en todas sus formas. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta su nueva campaña Sana Nigeria, con la participación del arzobispo de Abuya, testigo de la esperanza en medio de la persecución. La Archidiócesis de Toledo celebra la apertura de un tiempo jubilar en Moedas de la Jara con motivo de la coronación canónica de su patrona, Nuestra Señora del Prado. Al menos 10 personas han muerto en 2 ataques israelíes contra edificios en Beirut. La India enfrenta protestas por escasez y alza de precios del gas de cocina. En España, el presidente catalán Salvador Illa retira los presupuestos autonómicos tras un pacto con Esquerra Republicana para negociarlos. La Fiscalía Anticorrupción pide que se mantenga en prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García hasta el juicio por las mascarillas. Y en deportes, el Real Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Liga de Campeones de Fútbol tras eliminar al Manchester City inglés por un global de 5-1. El ministro de Defensa israelí Israel Katz ha confirmado la muerte del ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Yatib, en un ataque aéreo preciso contra Teherán. Katz acusó a Yatib de dirigir la represión interna en Irán y de orquestar, dice, amenazas terroristas externas contra Israel y los países de Occidente. Declara que nadie en Irán tiene inmunidad y que las operaciones van a continuar sin restricciones. Este golpe se suma a la eliminación reciente del líder supremo Ali Khamenei, el secretario de Seguridad Nacional Ali Larijani y el jefe de Basij Gholam-Reza Soleimani en el marco de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada hace 3 semanas. El ministro de Defensa de Israel anticipó sorpresas significativas en los frentes iraní y libanés contra Hezbollah, intensificando así el conflicto regional que ya causa miles de víctimas. Irán no ha confirmado la muerte de Ismail Yatib, pero ha prometido represalias previas. En el Líbano, mientras tanto, al menos 10 personas han muerto y 27 han resultado heridas en 2 bombardeos israelíes contra edificios en los barrios de Basta y Zukak el-Blat, en el centro de Beirut. El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano ha elevado el balance de víctimas por los bombardeos de hoy, que han derribado por completo un inmueble en Mashura, previamente dañado la semana pasada, y han afectado a otro cercano, al Palacio de Gobierno. Estos son los 7º ataques israelíes en Beirut desde el inicio de la ofensiva contra el Líbano el 2 de marzo, incluyendo acciones previas contra un hotel con presuntos comandantes iraníes y el paseo marítimo que dejó 8 muertos. Y también les contamos que en este contexto el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha hablado de la situación que vive Gaza y ha alertado de la devastadora situación humanitaria en la que se encuentran. Lo ha hecho durante la videoconferencia con la Fundación Oasis. Entre otras cosas, ha recordado las reiteradas palabras del Papa León XIV sobre cómo la violencia solo engendra más violencia.
El cardenal Pizzaballa ha comentado que aunque ahora se habla poco, la situación en Gaza es sumamente crítica. El purpurado precisa que el 53% de la franja, donde viven más de 2 millones de desplazados, está bajo control israelí directo y el 47%, donde se encuentra la mayoría de los palestinos, está bajo control de Hamás. A esto añade que el 80% de la franja está destruido y la reconstrucción aún no ha comenzado. El patriarca latino de Jerusalén indica también que esta situación afecta a los pocos centros de salud que permanecen en pie en la franja y parcialmente operativos. El cardenal Pizzaballa cuenta que faltan medicamentos y que la gente vive literalmente, dice, en alcantarillas y tiendas de campaña. En relación con la iniciativa estadounidense, el purpurado ha afirmado que la Junta de Paz aún no está operativa y desconocen si lo estará. Además, el cardenal Pizzaballa ha destacado el empeoramiento de la crisis en Cisjordania, donde ha dicho que hay ataques de colonos contra palestinos, incluidos cristianos, casi a diario, por lo que viajar a esta zona se ha vuelto prácticamente imposible. Y por otro lado, el patriarca latino de Jerusalén apunta que el nuevo estado de crisis y tensión está creando dificultades en las familias y en el sistema educativo cristiano. Como ha señalado, en Jerusalén hay 15 escuelas cristianas a las que ya no pueden llegar los más de 200 profesores cristianos que viven en Belén. Y ya en nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España va a ofrecer 1.000 millones de euros en este año para apoyar militarmente a Ucrania. La ayuda española al país eslavo desde que se inició la guerra asciende ya a casi 4.000 millones de euros. Pedro Sánchez también ha desvelado que desde el Ejecutivo van a impulsar la coproducción y cofabricación conjunta con empresas ucranianas en el ámbito de la defensa. Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras su reunión esta mañana con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que está siendo su cuarta visita oficial a España. Tras este encuentro entre ambos mandatarios, Volodymyr Zelensky acudirá al Congreso de los Diputados y se reunirá tanto con su presidenta como con el presidente del Senado. Por la tarde a las 5:30 mantendrá otro encuentro con Su Majestad el Rey Don Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Conferencia Episcopal de Ecuador ha manifestado su preocupación ante la sentencia que permite el cambio de sexo en adolescentes. Los obispos del país afirman que permitir que adolescentes adopten decisiones de esta naturaleza genera, dicen, graves riesgos para su desarrollo integral. Los prelados argumentan que aun cuando existe el acompañamiento de tutores o el parecer de expertos, no puede afirmarse que los adolescentes cuenten con la madurez suficiente para asumir decisiones jurídicas permanentes que afectarán de manera profunda y duradera su vida futura. Refiriéndose a la sentencia concreta, también puntualizan que 4 jueces constitucionales presentaron votos particulares en los que advierten graves inconsistencias jurídicas en la decisión adoptada. Además, la Conferencia Episcopal de Ecuador recuerda que a esta situación se suma otro proceso actualmente en conocimiento de la Corte Constitucional que implica la posible rectificación de nombre y sexo en documentos de identidad de un niño de corta edad. Los obispos precisan que mientras la sentencia reciente se refiere a adolescentes, este nuevo caso podría abrir la puerta a decisiones similares respecto a los niños. En este escenario, los prelados exhortan a las autoridades y a la sociedad a reflexionar con prudencia sobre los efectos jurídicos, sociales y humanos de este tipo de resoluciones. Por ello, el Episcopado de Ecuador urge a la Asamblea Nacional a ejercer plenamente su competencia legislativa y a establecer claramente, dicen, los límites y las garantías necesarias para proteger a los menores. A su vez, los obispos de Ecuador exhortan a las autoridades a que adopten políticas que prioricen la protección integral de la niñez y la adolescencia. Piden también a las familias que permanezcan vigilantes en la defensa del interés superior de los niños y adolescentes. Y nos vamos hasta Roma. El Papa León XIV, durante la audiencia general que ha presidido esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como el pueblo santo de Dios. El Santo Padre ha afirmado que por el bautismo todos los fieles reciben un sacerdocio común que se enriquece y fortalece de modo especial con el sacramento de la confirmación. El pontífice añade que esta consagración está en la base de
la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. Asimismo, el sucesor de Pedro ha indicado que el ejercicio del sacerdocio común de los bautizados se realiza de muchas maneras, participando de los sacramentos y también ofreciendo la propia vida al servicio de Dios y de los demás. En este contexto, el Papa ha señalado que el Concilio enseña que por la unción del Espíritu Santo, la totalidad del pueblo de Dios, pastores y fieles, posee un sentido sobrenatural de la fe por la que reconoce, dice, la verdad revelada y se adhiere a ella sin error en materia de fe y costumbres. Y de esta unidad de fe, alega su santidad, surge la unidad en la misión de la Iglesia, en la que cada bautizado da testimonio de Cristo, según los carismas y la vocación que haya recibido. Por ello, ha invitado a dar gracias a Dios. Así lo ha expresado en su saludo a los fieles de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Demos gracias a Dios por los dones y carismas con los que enriquece, edifica y embellece a su pueblo, y pidámosle que no cese de acompañarlo y guiarlo por sendas de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Y por otro lado, el Papa León XIV ha dirigido un videomensaje a los participantes en la 6ª Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que se celebra en Bogotá hasta el viernes. Como expresa el pontífice, los obispos, consagrados y fieles laicos congregados en este encuentro están viviendo un tiempo privilegiado de escucha al Espíritu Santo para discernir el camino de las comunidades enraizadas en esa región. En su videomensaje, el Santo Padre anima a custodiar la creación y a respetar la vida en todas sus formas. Su santidad se refiere a la imagen del árbol sihuahuaco, conocido como el gigante de la selva, para estructurar su mensaje. Se trata de un árbol que crece lentamente, pero que puede vivir más de 1000 años. A partir de esta imagen, el obispo de Roma explica lo que la Iglesia está llamada a ser en esa región, ser un signo de unidad en la diversidad y refugio seguro que genera y protege la vida. Asimismo, el Papa también ha hecho alusión a la flor de la pasión que han elegido como símbolo de esta asamblea, explicando que su peculiar forma alude impresionantemente a la pasión de Cristo. En opinión del Papa, representa el papel profético de la Iglesia y de todos sus miembros, cada uno según su misión. En este sentido, el Papa ha alentado a proclamar el querigma y la vida nueva en Cristo, acompañando a los que sufren. De igual modo, el pontífice afirma que uno de los objetivos del encuentro es la formulación de los horizontes pastorales sinodales como instrumento para orientar la misión evangelizadora, citando la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonía. Asimismo, recuerda que durante la asamblea se elegirá la presidencia para el periodo 2026-2030, llamada a animar a la implementación del Sínodo para la Amazonía y a preparar las contribuciones para la asamblea eclesial prevista en Roma en 2028. El Santo Padre finalmente ha encomendado los frutos de la asamblea eclesial a la intercesión de la Santísima Virgen María. Noticias de la Iglesia en España. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta mañana su nueva campaña Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra. Su objetivo es auxiliar a los cristianos perseguidos en esta nación africana. La rueda de prensa, que se ha celebrado en la sede de esta institución en España, ha contado con la participación del arzobispo de Abuya, Monseñor Ignatius Ayauca y Gama. En los últimos meses, los ataques a varias comunidades cristianas, la masacre de 259 cristianos en la aldea de Yebuata en junio, el secuestro de 265 alumnos en una escuela de Papiri o de 172 personas en Kaduna, entre muchos otros sucesos, han puesto en una situación extrema a los cristianos en Nigeria. Más de 200 sacerdotes han sido secuestrados durante la última década como consecuencia de la ola de violencia que asola el país. Durante la presentación de esta nueva campaña para socorrer a la Iglesia en Nigeria, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, José María Gallardo, ha informado de la dura realidad que sufren las comunidades cristianas en medio de la violencia que no cesa en este país. Y el mapa de la violencia en Nigeria es este. De norte a sur hay una presencia y un incremento de la violencia, sobre todo en el norte,
con grupos yihadistas de Boko Haram, el Estado Islámico y bandas criminales y de secuestradores, que son distintas a las anteriormente mencionadas. Hay un cinturón medio, también donde hay ataques extremistas y bandas criminales, y en el sur, mayoritariamente cristiano, hay bandas criminales y de secuestradores. En medio de esta dura realidad, José María Gallardo ha recalcado el testimonio de fidelidad que está dando la Iglesia en Nigeria. Hemos podido comprobar que los sacerdotes no dejan de acompañar a su pueblo, que no dejan de administrar los sacramentos a pesar de los traumas sufridos, que los seminarios siguen llenándose año a año y que esta iglesia, que ya es de por sí pobre y ahora se desangra, necesita más apoyo para ser más fuerte que nunca. Por su parte, el arzobispo de Abuya ha explicado que Nigeria está destruida por diferentes factores. El prelado ha relatado los distintos episodios de violencia que han sufrido desde hace años, a los que se unen otros más actuales. Before I came here, I was aware that some priests are still in captivity. Antes de llegar aquí, me llegó la información de que hay sacerdotes que siguen estando en cautiverio. I'm aware that even up to now, some of my parishioners in Abuja, in the periphery especially, are in captivity. Tengo la información de que incluso personas de mis parroquias en Abuya están en cautividad ahora mismo. Ante esta difícil situación, Monseñor Kaigama ha subrayado la necesidad de pedirle a Dios que ayude a sanar este país. Además, ha indicado que los obispos han compuesto una oración para pedir por Nigeria en estos momentos de sufrimiento, y en particular ha destacado la confianza que tienen en la Virgen María como auxilio de los cristianos. Así ha compartido en la rueda de prensa cómo la han invocado los obispos en su reciente visita a Roma, rodeando una imagen de la Madre de Dios. And we told her, we know you can help. Y le dijimos a ella, sabemos que puedes ayudar. Please help. Por favor, ayúdanos. Our people are very devoted to the Blessed Virgin Mary. They have all kinds of devotions in Nigeria, very powerful devotion. Nuestro pueblo es muy devoto a la Virgen María y hay una enorme devoción hacia ella, de hecho. And we believe even the bishop in Borno, the Boko Haram, he keeps saying that through the Blessed Virgin Mary, this war is going to be won and the enemies will be defeated. Incluso nuestro obispo en Borno, que es la región de Boko Haram, dice, a través de la bendición de la Virgen María, esta guerra será ganada. Entre los proyectos de esta campaña en Nigeria está la construcción de un centro para el trauma en Abuya que ayude a sanar las heridas, y también se quieren reforzar los sistemas de seguridad. Cambiamos de asunto. En la Archidiócesis de Toledo, el templo de San Sebastián, en Moedas de la Jara, ha inaugurado un tiempo jubilar concedido por la Santa Sede con motivo de la coronación canónica de la patrona de la localidad, Nuestra Señora del Prado, que se va a celebrar el 2 de mayo. Este tiempo de gracia se va a extender hasta el próximo 28 de junio, víspera de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El acto de apertura estuvo presidido por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Contó con el rezo del Vía Crucis mozárabe, acompañado por la representación viviente de las diferentes estaciones de penitencia, escenificadas por feligreses de las diferentes parroquias del arciprestazgo de Puente del Arzobispo, al que pertenece la parroquia de Moedas de la Jara. El momento culminante de la celebración, a la que asistieron unos 1000 fieles, fue el comienzo de la estatio por parte de Monseñor Cerro, una vez concluidas las estaciones del Vía Crucis. Una vez frente a la puerta del templo parroquial, el arzobispo de Toledo mantuvo un momento de silencio para abrir solemnemente la Puerta Santa. Con esta ocasión, Monseñor Cerro ha destacado la necesidad de orar por la paz en el mundo, subrayando la importancia de acudir a María como fecundo prado para todos los que a ella se acogen. Asimismo, el prelado ha invitado a las parroquias e instituciones de la archidiócesis a peregrinar ante la venerada imagen de la patrona de esta localidad de la comarca de la Jara. Información internacional.
En varias ciudades de la India como Bangalore o Mumbai, miles de residentes han salido a las calles para protestar por la escasez de gas licuado de petróleo para cocinar. Esto afecta a más de 333 millones de hogares dependientes de este combustible. La crisis, agravada por el bloqueo del estrecho de Hormuz debido a la guerra en Irán, ha disparado la demanda diaria de cilindros de 5,5 millones a 7,6 millones, generando largas colas, mercado negro y precios hasta duplicados. El Gobierno, mientras tanto, prioriza el consumo doméstico sobre el industrial. El pánico ha llevado a una compra masiva de cocinas de inducción eléctrica agotadas en la venta por Internet y tiendas físicas, con ventas multiplicadas por 30, y ha forzado cierres en el 20% de restaurantes en Mumbai, que pierden 1.200 millones de rupias diarias. Las autoridades han activado economía de guerra, es decir, redadas contra acaparadores, restricciones de reservas vía código DAC al 90% y autorización temporal de leña para hostelería en un país que importa el 60% de su gas licuado de petróleo, el 90% vía Hormuz. La tensión energética mundial amenaza con extenderse si el conflicto persiste. Y nos vamos al continente americano. El Congreso de Paraguay ha aprobado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, completando así la ratificación por todos los países del bloque sudamericano. Solo falta el visto bueno del Parlamento Europeo para que entre en vigor. El presidente de la Cámara de Paraguay, Raúl Latorre, ha resaltado que el acuerdo abre el acceso a un mercado europeo de más de 400 millones de personas con un alto poder adquisitivo. Por su parte, el presidente, Santiago Peña, califica el acuerdo como un hito para la economía paraguaya, destacando que buscan más empleo, mejor calidad de vida e impulso a la innovación en el país. Varios diputados subrayan que Paraguay apuesta por el multilateralismo frente al aislacionismo creciente. El texto señala que una vez ratificado por todos los socios de Mercosur, el acuerdo supondrá la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo en términos de Producto Interior Bruto, alrededor del 20% del PIB global, pendiente solo de la aprobación, como les decíamos, del Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen agradece a Paraguay la histórica ceremonia de firma en Asunción y ha reafirmado el valor de la asociación entre la Unión Europea y Paraguay. El artículo recuerda que Hungría se opuso por intereses agrícolas, pero los Estados miembros terminaron dando luz verde en enero, aunque en muchos de estos países hubo protestas por parte de los agricultores. La Unión Europea confía en que el acuerdo refuerce su competitividad frente a China y Estados Unidos. Y en cuanto a la economía europea, les contamos también que la inflación en la zona euro ha experimentado un repunte del 1,9% interanual en el mes de marzo, según los datos preliminares de Eurostat, un incremento de 3 décimas respecto al 1,6% de febrero y justo antes de que la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel alterara los mercados energéticos globales. Este aumento de la inflación en la zona euro se explica principalmente por el encarecimiento de la energía, más del 4,2%, impulsado por las primeras tensiones en el estrecho de Hormuz, mientras los servicios y los alimentos también contribuyeron, pero algo menos, al IPC general. El Banco Central Europeo advierte de que este repunte previo al conflicto podría acelerarse si persisten los bloqueos en rutas claves de suministro. La presidenta, Christine Lagarde, ha convocado una reunión extraordinaria para evaluar posibles ajustes en los tipos de interés. Información nacional. Comenzamos la información de España contándoles que el presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, ha retirado su proyecto de presupuestos autonómicos que fueron acordados entre el gobierno catalán y los comuns tras pactar con Esquerra Republicana más tiempo para negociar las cuentas. Este acuerdo entre los independentistas y el Partido Socialista incluye la aprobación inmediata, así lo han afirmado, de un suplemento de crédito que permita cubrir los recursos necesarios para el funcionamiento correcto de los servicios públicos hasta que terminen ambas fuerzas políticas de negociar los presupuestos finales. Según ha afirmado en rueda de prensa Salvador Illa, al margen de las negociaciones con Esquerra Republicana, se mantendrán los acuerdos ya logrados con los comuns y con los agentes sociales.
El presidente de la Generalidad de Cataluña ha afirmado que mañana convocará un Consejo Ejecutivo extraordinario para abordar los retos inmediatos de la comunidad autónoma y tanto el Partido Socialista como Esquerra Republicana se han comprometido, según afirman, a terminar las negociaciones a tiempo para aprobar unos presupuestos antes de finalizar el actual periodo de sesiones parlamentarias, es decir, antes del verano. Cambiamos de asunto. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular han pedido al Tribunal Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Según afirman, persiste el riesgo de fuga y piden que permanezcan en la cárcel del Soto del Real hasta que se celebre el juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas. Ambos acusados han presentado al Tribunal Supremo peticiones de libertad en estos casi 4 meses desde su ingreso en prisión sin fianza el 27 de noviembre. En ese momento, el magistrado del caso, Leopoldo Puente, acordó esa medida no solo por el alto riesgo de fuga, sino también con los indicios que sustentan la existencia de delito, las elevadas peticiones de cárcel y la proximidad del juicio oral. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 y medio para Koldo García por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Para Víctor de Aldama, por haber reconocido la acusación, pide 7 años de cárcel. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo y también 7 para Víctor de Aldama. El Tribunal Supremo ha fijado el inicio del juicio para el próximo 7 de abril. Según está previsto, la vista oral se podría extender a lo largo de 13 sesiones que se celebrarán por la mañana y por la tarde. Más noticias. Nuestro país ha registrado un total de 27.476 nacimientos, un 2,42% más que el mismo mes del año pasado. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a la edad de las madres, se mantiene la tendencia ascendente que se comenzó a registrar en periodos anteriores. Por 4 mes consecutivo han nacido en España más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25. Por otro lado, en cuanto a las defunciones, se han registrado en torno a 46.300, casi 230 muertes más que en el mismo mes del año pasado. Y estas cifras dejan un saldo vegetativo negativo, es decir, para compensar las defunciones este mes tendrían que haber nacido casi 19.000 niños más. Cambiamos de asunto. Los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid están registrando retrasos de más de 2 horas desde primera hora de esta mañana como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización. La incidencia, según fuentes de Adif, ha comenzado a las 8 de la mañana y afectaba al centro de control de tráfico que se encuentra en la Puerta de Atocha, en Madrid, y gestiona todos los trenes de alta velocidad con origen o destino en ambas estaciones madrileñas, tanto Atocha como Chamartín. Desde Adif han informado de que solo se han visto afectados los trenes con origen o destino Madrid, no el conjunto de trenes en todo el territorio nacional, que continúan su operativa habitual. Algunos viajeros han informado durante la mañana retrasos de 1 hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad. Desde las 10 menos 10 de la mañana se ha recuperado totalmente la gestión del tráfico ferroviario en ambas estaciones, lo que ha restablecido la normalidad en el tráfico de trenes en las líneas de alta velocidad afectadas, aunque puede existir todavía algún retraso acumulado. Información deportiva. Comenzamos un día más los deportes hablando de la Liga de Campeones de Fútbol. El Real Madrid se clasificó ayer para los cuartos de final de esta competición tras derrotar al Manchester City inglés por 1-2. 2 tantos de Vinicius en los minutos 22 y 93 de partido dieron la victoria al conjunto que dirige Álvaro Arbeloa, que ya espera rival en la siguiente ronda. Hoy es el turno del Barcelona y el Atlético de Madrid, que se van a medir respectivamente al Newcastle y al Tottenham inglés. Por otro lado, la Confederación Africana de Fútbol, a través de su Junta de Apelación, ha declarado a la selección masculina de Senegal culpable de perder por incomparecencia durante la final de la última Copa de África que se disputó el pasado 18 de enero. En ese día, Senegal se marchó del campo y amagó con no volver en señal de protesta tras un penalti. El organismo futbolístico ha admitido el recurso interpuesto por Marruecos, a quien finalmente le da la victoria por 3-0.
Noticias autonómicas. Vamos a comenzar nuestra información autonómica en Castilla y León. El nuevo Parlamento Autonómico se renueva casi en un 60%. Hay 48 caras nuevas. Además, se amplía la presencia de mujeres en las Cortes. Nos lo va a contar nuestro corresponsal en Castilla y León, José Domingo Septién. Muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Tras la celebración de las actuales el pasado domingo, la 12ª legislatura ya está en marcha. El Partido Popular dispondrá de 33 procuradores, de los que 18 serán nuevos, mientras que el Grupo Socialista tendrá 30 representantes con una renovación aún mayor. 23 se estrenan en el hemiciclo. Por su parte, Vox renovará a 6 de sus 14 procuradores y Unión del Pueblo leonés incorporará a 1 de sus 3 representantes. En cuanto a la presencia femenina, el Partido Popular contará con 18 procuradoras, el PSOE con 13, Vox con 6 y UPL con 2. Las elecciones borrarán también del mapa político con representación en las Cortes de Valladolid tanto a Podemos como a Izquierda Unida. El diálogo entre Podemos y Izquierda Unida en Castilla y León no solo no ha fructificado, porque ambos ansiaban un escaño por Valladolid. Al final, ninguno de los dos lo logró. El candidato ganador del Partido Popular, concretamente Fernández Mañueco, quiere abrir un diálogo de acuerdo y pacto, pero descartando por completo hacerlo con los socialistas, de manera que le resulta obligado a hacerlo con Vox. Y ya se están desarrollando las primeras conversaciones informales, aunque ya ha expresado su preferencia por un gobierno en solitario, basado en el documento que ya se formalizó entre estos dos partidos políticos tras las elecciones de hace 4 años. Cambiamos de tema. 1 de cada 5 profesores de Universidad de Castilla y León tiene más de 60 años, según el último estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que sitúa la edad media del personal docente e investigador en los 49,6 años, ligeramente por encima de la media nacional. La Universidad de Valladolid es la que cuenta con el promedio más elevado, con 50,5 años, seguida de Salamanca, León y Burgos, ambas con 49,9. Todas ellas son instituciones públicas, mientras que el dato más joven está en la universidad no presencial privada, con sede en Castilla y León, concretamente a Isabel I, con 40,6 años. En lo que destaca la región es en el porcentaje, uno de los mayores del país. Concretamente, 1/3 de este personal es mujer, concretamente en nuestra comunidad de Castilla y León. Por otro lado, la Universidad de Salamanca ha añadido a su Biblioteca General Histórica una extraordinaria colección de facsímiles de los famosos códices medievales, conocidos como beatos, recopilada a lo largo de los años por Francisco Grau Claramunt y su viuda, Adela Baño Martínez. Cuéntanos, José Domingo. A la firma del acta de esta valiosa donación asistían este lunes el rector, Juan Manuel Corchado, la donante, Adela Bañó, acompañada por sus familiares, y el director de la Biblioteca General Histórica de la USAL, Óscar Lilao. Esta magnífica colección está formada por un total de 28, de los cuales 18 pertenecen a diferentes beatos. Del resto de libros se pueden destacar el Lapidario y el libro del ajedrez, dados y tablas, obras de Alfonso X el Sabio, conservados en el Escorial, así como un hermoso salterio glosado conservado en la Biblioteca Nacional de Francia. Y terminamos con una nota curiosa. El Ayuntamiento de Navalmanzano, en Segovia, ha emitido un bando en su página web recomendando a la población que disponga en sus hogares de un kit básico de supervivencia que permita resistir al menos 72 horas sin suministros esenciales ante la posibilidad de problemas de extenderse la actual guerra de Irán. Hay que tener agua embotellada, mínimo 5 litros por persona, alimentos fáciles de preparar y preferiblemente no perecederos, radio a pilas, linterna, batería de repuesto o powerbank para el móvil y un hornillo cocina portátil con gas envasado. También combustible, cerillas, dinero en efectivo, medicamentos básicos, pastillas de yodo, material de primeros auxilios, cinta adhesiva, extintor y artículos de higiene. Todo esto lo recomienda este pequeño ayuntamiento, así que hagámosle caso también los demás. Con esto terminamos. Buenas tardes, buenas semanas, saludos desde Castilla y León y hasta dentro de 7 días. Muchísimas gracias, José Domingo, como siempre, y hasta la semana que viene. Y nos vamos ahora a Murcia. El arco noroeste se va a abrir por completo el próximo lunes para el éxodo de Semana Santa. El ministro va a inaugurar el tercer y último tramo de este bypass que aliviará parte del tráfico en el entorno de Murcia. Nos lo va a contar nuestro corresponsal en esta comunidad, Rafael Sáez. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Los visitantes y turistas procedentes del centro y norte de España que acudan esta Semana Santa a Cartagena y a las playas de la región ya no tendrán que pasar obligatoriamente por el entorno de Murcia y sufrir alguno de los habituales embotellamientos de tráfico. Podrán utilizar como alternativa el Arco Noroeste, que se pondrá en servicio en su totalidad el próximo lunes día 23 a partir de las 10:30 horas, según informó el delegado del Gobierno Francisco Lucas. Destacó que se cumple el plazo que dio semanas atrás de que este bypass estaría abierto en la segunda quincena de marzo. Lucas apuntó que esta infraestructura, junto con el Arco Norte de Murcia, cuyo primer tramo se ha licitado, y el futuro cierre de la autovía del Reguerón, son inversiones orientadas a resolver necesidades históricas y a preparar a la región para los desafíos del futuro. El tercer tramo, que se abrirá el próximo lunes desde las Torres de Cotillas a Alcantarilla, estaba pendiente desde el pasado mes de julio, cuando el ministro Óscar Puente y el presidente Fernando López Miras inauguraron los dos primeros tramos con beneficios limitados para los conductores. Faltaba la tercera fase y el gran nudo sur que conecta el arco con las autovías del Mediterráneo, la A7 del noroeste Mula-Caravaca y la MU-30 Alcantarilla-El Palmar, que entronca con el puerto de la Cadena, la carretera costera sur y en el futuro con el vial del Reguerón. El gran nudo sur, con enlaces a varios niveles, distribuirá el paso de unos 100.000 vehículos diarios de media. Según la demarcación de carreteras del Estado, el Arco Noroeste extraerá 22.000 vehículos diarios de las autovías A30 y A7 que saturan actualmente el entorno de Murcia, afectando al tráfico de larga distancia que cruza la región. Y los médicos murcianos vuelven a la calle para exigir el fin de las semanas de 60 horas. Unos 2.000 facultativos protagonizan una manifestación desde San Esteban a la delegación del Gobierno en Murcia. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, segunda semana de huelga mensual y los médicos murcianos no aflojan. Unos 2.000 facultativos se concentraban en la tarde de ayer martes frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para iniciar una manifestación hasta la delegación del Gobierno con la que exigir un estatuto propio y el cumplimiento de los acuerdos autonómicos de 2023 que han quedado en papel mojado. Las protestas nacionales que en toda España se están dirigiendo contra el Ministerio de Sanidad por la falta de acuerdo en la negociación del nuevo Estatuto Marco tienen una doble versión en la región de Murcia, ya que también hay una reivindicación autonómica con la que se exige a la Consejería de Salud la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo prometido de las plantillas de atención primaria con más plazas de medicina familiar y comunitaria y pediatría. Queremos avanzar hacia una jornada laboral de 35 horas semanales en la que las guardias no sean obligatorias, no estén mal retribuidas y que computen para la jubilación. Exigimos equidad dentro del sistema y que no se normalicen las semanas de 60 horas, afirmaba María José García Mateos, secretaria general del FERS en la región de Murcia, durante la lectura del manifiesto en San Esteban, en el que puso de relieve las demandas autonómicas. Y finalizamos con esta noticia. Para las fiestas de primavera de este año, Murcia ya tiene reinas de la huerta mayor e infantil. El Auditorio Víctor Villegas en Murcia fue escenario el pasado sábado por la noche del acto de elección de la reina de la huerta, tanto de la mayor como de la infantil, figura central de las fiestas de primavera. Ángela Muñoz Briones de la Peña El Botijo fue elegida reina de la huerta, mientras que Leonor Antón Pons de la Peña Las Tenajas fue proclamada soberana infantil de 2026, cuando este año el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina celebran sus 175 años. Ambas acogen el testigo de Alba Franco, que fue reina de la huerta 2025, y de Alejandra Belmonte, reina infantil del año pasado. El traspaso de poderes, de coronas de azahar en este caso, no se hizo este sábado, sino que se materializará más adelante en la gala de exaltación huertana e imposición de tocados de azahar y bandas acreditativas. Y hasta aquí la crónica de hoy. Desde Murcia, felicidades a los Josés y Josefinas en el día de su santo mañana y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Rafael, como siempre, hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos nubosidad en el suroeste peninsular. Van a quedar algunos cielos más abiertos en la fachada mediterránea peninsular y también en Baleares. Tendremos también nubosidad en el archipiélago canario, donde se esperan precipitaciones que pueden ser de fuerte intensidad, así como en puntos del suroeste peninsular. El viento va a soplar con fuerza, especialmente en el archipiélago canario y en el suroeste peninsular. Y la mar va a estar alterada en Canarias, en el suroeste peninsular, en la costa gallega y en la cantábrica. Las temperaturas van a bajar ligeramente. En cuanto a mañana jueves, amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del norte peninsular. Esperamos una jornada con nubosidad en la franja mediterránea peninsular y en Baleares, donde además no se descarta que pueda haber alguna lluvia débil también en el suroeste peninsular. En el resto de España no se esperan precipitaciones. En cuanto a Canarias, pueden producirse algunas de estas lluvias de moderada intensidad. El viento seguirá soplando con fuerza en los sistemas montañosos y en puntos costeros de la península. En Canarias, los vientos pueden ser muy fuertes, así que la mar va a estar alterada en esta zona y también en el estrecho, en la costa gallega y en la cantábrica. Y las temperaturas van a subir. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Juan Manuel González, y se lo hemos contado Yolanda Gómez y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.